historia, tocó muy a fondo muchos temas de la crisis y entonces aquí no me parecía oportuno, pero sí me parecía interesante interpretar las dos partes de la crisis, la tercera parte de la crisis que estudia los dos caminos a la fenomenología como una respuesta que da Husserl en la crisis a los dos desafíos más importantes que ahora tenemos a la filosofía, que son desde las ciencias humanas, que la convierten en inútil, y desde las ciencias neurológicas o la psicología, porque las ciencias neurológicas termina siendo la psicología experimental, ahí hay un totum mixto que uno no sabe dónde está, pero entre ellos hay cambios continuos, ¿no? O hay intercambio de información continua entre unos y otros. O sea, el desafío que nos viene, y cada vez con más fuerza, desde ese ámbito, ciencias neurológicas, lo que se llama la neurociencia, a la filosofía, y creo que el camino de la psicología de Husserl es una respuesta que la da antes de no tener ni noticia de que la cosa iba a seguir los derroteros que ha seguido, pues ahí tenemos una respuesta a ese problema. Y por eso yo creo que quería resaltar esa actualidad justamente de la fenomenología, porque claro, la respuesta no está en la crisis, la respuesta es toda la fenomenología. O sea, la fenomenología en ese sentido es una respuesta a los dos desafíos más importantes que tiene la filosofía para legitimarse como un saber por parte de las ciencias humanas y por parte de las neurociencias. Y además en este orden, no en orden inverso. Y esto es la gran ventaja de la tercera parte de la crisis, que primero pone el camino del mundo de la vida, pero claro, el camino del mundo de la vida, el mundo de la vida es el mundo ordinario informado por la cultura y de nuestros intereses, que es precisamente el mundo que estudian las ciencias humanas. Claro, quedarse en ese camino, quedarse en la historia, en la antropología cultural, en la filología, como últimas ciencias, pues es quedarse ahí es anular la filosofía. Pero los historiadores, los filólogos y los antropólogos culturales nos lo están diciendo continuamente. Lo que hacen ustedes no sirve para nada, es un lenguaje vacuo. Nos lo están diciendo continuamente y cada vez más. Y la otra parte, que es el camino a través de la psicología, es justamente la respuesta filosófica a que con las neurociencias nos quedamos en intercambios eléctricos, neuronales, hormonales, de lo que queramos, estrictamente cerebrales. Pero con eso no hemos dicho nada de la vida humana. De la vida humana, que se resuelve solo en el significado, en el sentido. Pero claro, para los neurólogos, lo que ellos dicen es todo lo que se puede decir. Si eso fuera así, nosotros sobramos. Y Husserl, yo creo que la fenomenología es una respuesta de antemano, dada de antemano, a esta problemática. Y eso es lo que yo quería destacar en la pequeña exposición que hago de la crisis, que bueno, como sobre ella he escrito bastante, pues no quería insistir más, entre otras cosas además, porque el curso no dio para más, porque eran 5 horas, 10 horas en una semana. Pues muchísimas gracias por la asistencia y a ustedes por la participación y sus ponencias, y a ti por supuesto por el currículum que has hecho casi exhaustivo. Bueno, casi no, casi absolutamente exhaustivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los presentadores. Y tendríamos unos cuantos minutos para alguna inquietud que ustedes tengan. Sí. Doctor Javier, bueno, Alfredo Vargas, esta visión unitaria de Husserl que se
viene viendo, algo había ya en una red de Restrepo, algo también en Gómez Romero, a partir de la crisis justamente. Aquí, en la lectura de ellos, y ahora confirmo la propuesta, yo la unía a algo que Antonio había puesto en su introducción a la revisión de Ideas 1. Propiamente lo que busca Husserl es retomar la filosofía como un modo de hacer pensar, como responsabilidad social. Entonces la finalidad sería estar preparando en distintas etapas la manera de ir completando sistemáticamente una propuesta en donde se enseña al hombre de hoy a poder retomar la acción del filosofar como un pensar riguroso en perspectiva de llegar a las bases, fundamentos y dar una respuesta a los socios. Sí, el doctor Leiva ha citado una frase que tomo yo como muy importante de Husserl, que está en las lecciones, en las conferencias sobre el ideal humano o el ideal de hombre en Cristo, pero después vuelve a aparecer en los artículos de Caizo, el orden moral del mundo. Y es una época muy importante porque en esa época es cuando Husserl está totalmente convencido del fracaso absoluto de la cultura europea. Europa, pero para Husserl Europa es una cultura que había promovido en la Ilustración la emancipación de las personas y un mundo ideal en el que el conocimiento pues, nos hace libres. Entonces la guerra pues, es el fracaso total de eso. Entonces Husserl le da muchas vueltas y es ahí cuando da las conferencias de Londres que yo leí en 1988, estaba sin publicar entonces, y vi la importancia que tenía, porque en esas conferencias es donde Husserl propone que el ethos filosófico es precisamente la preocupación por una humanidad auténtica. Y una humanidad auténtica es una humanidad que tiene como ideal el orden moral del mundo. O sea, y el orden moral del mundo pues es un orden moral en el que la explotación del hombre por el hombre no cabe, porque el reconocimiento del otro como yo trascendental, exactamente igual, me impone a mí deberes para el otro como deberes para mí. O sea, en el reconocimiento del otro como yo trascendental está la base de la ética. Pero la ética no es vacía, porque la ética busca el bien del otro, y el bien del otro es el orden moral del mundo. Y Husserl propone, y eso es lo que Husserl llama la humanidad auténtica. Y eso Husserl lo propone en las lecciones de Londres en 1922 como la única posibilidad de restaurar una cultura europea que, de acuerdo a los ideales ilustrados. Lo que pasa, claro, el problema es que no publicó nada. Antes creo que fue el doctor Leiva que mencionó lo de nuevo, que yo en las ideas digo, no sé si fue Eduardo, que las ideas digo que Husserl propone su filosofía, claro, propone su filosofía al público, porque a los demás no propone nada, no había propuesto nada, había propuesto el artículo de Logos, pero muy poquito. Y entonces las ideas es la presentación que va a hacer de su filosofía. Filosofía que, por otra parte, ya había tenido impacto en los de Gotinga, pero los de Gotinga no terminaban de entender porque Husserl entonces no distinguía reducción y epogé. Y claro, practicaba la epogé, ni siquiera tenía una palabra epogé, practicaba la reducción y entonces lo reducimos a los fenómenos y bueno, pues no pasaba nada. Pero cuando él se da cuenta que tiene que precisar todo eso, lo hace en las ideas. Y entonces es cuando los de Gotinga se dan cuenta que pues, está abandonando realmente lo que serían las cosas mismas. Y es cuando empiezan a hacer ahí una crítica a ese punto, ¿no? Yo soy de la opinión de que precisamente en Gotinga el lío con la epogé y la reducción es mayúsculo. Esto no quiere decir que, por ejemplo, Ortega se basa en un autor
que había estudiado con Husserl, que es Wittgenstein, en 1907, y oyendo una lección de Ortega, publicada ahora, creo que Husserliana 31, Ortega entiende muy bien lo que es la cultura y el sentido, en la percepción, y eso influye enormemente en Ortega. Entonces, a través de Ortega, entendemos cosas de Husserl de 1907, pero claro, al margen totalmente de la reducción, porque todavía, incluso la reducción y Epogé terminan ahí confundiendo las cosas, ¿no? Pero, claro, el pensamiento de Husserl es unitario, pero es terriblemente complejo, es terriblemente complicado por la cantidad de planos que tiene, las veces que él mismo reflexiona sobre sus propios conceptos, y encima la necesidad, o no la necesidad, la circunstancia fáctica de que vive una guerra, y esa guerra le afecta, y lo de Reinach es cierto, le afecta enormemente, y eso le hace ver, porque hay una carta muy interesante en la que dice: la guerra es la derrota total de Europa, no de Alemania, no, de Europa, porque es el fracaso total de la Ilustración. Y entonces dice: de ahora en adelante tendré que tener más en cuenta estas cuestiones, porque me tengo que preguntar la razón de ese fracaso. Y toda la fenomenología va en esa dirección, claro. Ahí la preocupación por la humanidad auténtica pues es absolutamente clave, y eso quiere decir que la fenomenología, y para Husserl es la filosofía, la función de la filosofía termina siendo, no es teórica, es práctica, porque es pues ordenar, es crear el orden moral del mundo, que toma la fórmula de Fichte, entendiendo que el orden moral del mundo pues es el respeto a las personas como fines y no como medios, porque al fin y al cabo son sujetos trascendentales igual que yo. Sí. Sí, le quería preguntar si no tendría, bueno, son dos cuestiones. O sea, la primera es de que si no tendría razón Julián Marías cuando se refiere a Ortega y Gasset, de que por lo menos en 1914 Ortega detectó que en 1913 Husserl había dejado lo ejecutivo, y eso es por un lado, ¿no? Pero por otro lado, cuando se habla de neurociencias, toda la crítica de este autor Hubert Dreyfus, que precisamente a partir del estudio de las neurociencias y de... O sea, la crítica que le hace... Bueno, que Dreyfus es uno de los principales heideggerianos en Estados Unidos, entonces con ese contacto con los analíticos de Wittgenstein, bueno, de la filosofía de Wittgenstein y de las neurociencias, él dice, bueno, lo que está pasando con Husserl es que está cayendo en un mentalismo. O sea, como si la realidad está afuera y el problema es cómo hacer que la realidad entre a esta mente, ¿no? Entonces, por ahí va la crítica. De hecho, pues tiene un libro pro en contra de Husserl, bueno, muchos autores hay que intervienen, pero es un problema actual ahorita en la filosofía, bueno, en esa discusión de las neurociencias en Estados Unidos, ¿sí? ¿Y usted cómo ve ese problema? Bueno, tengo que decir, lo primero, María escribió un artículo, yo de esto sí que he escrito bastante, escribió un artículo muy pronto, que luego lo recogió en el libro en la Escuela de Madrid, además con interrogantes, la primera superación de la fenomenología, y se refiere al artículo de Ortega, al prólogo que hizo Ortega al libro de Moreno Villa, que emigró a México, a un poemario de Moreno Villa. Entonces Ortega escribió un artículo muy interesante que se titula Ensayo de estética manera de prólogo. Entonces Marías pues empeñó que ese artículo es la primera superación de la fenomenología de Ortega. Y bueno, pues hay que leer el artículo de Marías para reírse un poco, porque el artículo de Marías son todo citas del artículo de Husserl, una cita detrás de otra. Y bueno, y al final, y aquí Ortega ha superado la fenomenología. Y bueno, dígame usted en qué, dígamelo. Lo primero que tengo que decir que Marías no entendió el artículo de Ortega para nada. Eso es lo primero. Y lo segundo, que no dice absolutamente nada de por qué ese artículo supera Ortega la fenomenología. Yo he trabajado mucho, tanto el artículo de Marías como el artículo de Ortega. El de Marías para reírse, porque no dice nada. Bueno, ¿en qué consiste el artículo? El artículo consiste en decir dos cosas, que yo lo explico en un libro que escribí sobre Ortega. Hay dos tipos de realidad, además es una cosa de rabiosa actualidad, y también muy válido para Husserl. Hay dos tipos de realidad. Vamos a tomar realidad
como un género. La realidad, y además esto es incluso schopenhaueriano, que Schopenhauer está muy detrás de Husserl, porque Husserl a los 18 años se compró las obras completas de Schopenhauer, y si las compró no fue por gusto, o por capricho. Los dos tipos de realidad son la realidad efectiva, que sería la realidad como voluntad, y la realidad como representación, o la realidad virtual. ¿Cuál es la realidad efectiva? La ejecutiva. ¿Y cuál es el modelo de realidad ejecutiva? El yo. El yo es el modelo, el yo conseguido por la reducción. Porque el yo es yo, y el yo ejecuta actos. Y además Ortega toma el concepto ejecutivo de ahí, el yo ejecuta actos, es decir, produce actos, más aún, ese conjunto de los actos. Y ese es el modelo, tanto que Ortega dice, cualquier cosa, precisamente, si es ejecutiva es como el yo, es un yo, es decir, es efectiva. Y el otro tipo de realidad es la realidad virtual, el sentido. Y ahora el problema está, y eso creo yo en la fenomenología es enormemente interesante, en conjugar la realidad efectiva con el sentido. Claro, el cuerpo es realidad efectiva. El cuerpo es realidad efectiva. Y cuando la percepción nos pone las cosas delante, en sí mismas, ¿cómo nos las pone? Por la vista. Por la vista nos pone fantasmas. Y es un tema que Husserl trabaja mucho en manuscritos. En cambio, por el tacto, no nos pone fantasmas. Por el tacto nos pone suelo. Porque por el cuerpo nos pone suelo. Y claro, todo eso replantea muchas cosas. Pero eso está en relación con esto y lleva problemas muy interesantes. Claro, Marías no sabe nada de esto. Lo que pasa es que Marías luego publicó en su Historia de la Filosofía, leyó el prólogo para alemanes de Ortega póstumo, inédito, y copió el prólogo para alemanes de Ortega en su Historia de la Filosofía, que ese prólogo sí está en relación, y por eso insisto yo en lo de Gauss, sí está en relación con esa equivocación de Gauss en la traducción. Porque es poner la conciencia refleja como absoluta. Ese es el error de Ortega, que se lo atribuye a Husserl, y ese es el error de Marías, que lo pone en la Historia de la Filosofía. Y claro, está en relación también con ese error de Gauss, o ese error de Gauss en la traducción está en relación con esa concepción que es totalmente falsa, porque lo absoluto no es nunca la reflexión, es la conciencia ejecutiva directa. Y sobre lo otro, yo tengo que decir que precisamente para mí una gran sorpresa que me llevé el año 1982, cuando estaba preparando mi cátedra en España, fue dar con el libro de Dreyfus y ver la problemática. Claro, enseguida supe que Dreyfus era un merleau-pontiano que entendía a Merleau-Ponty como Merleau-Ponty, un crítico radical de Husserl. Como yo había ido a Husserl a través de Merleau-Ponty, pues sabía muy bien hasta qué punto Dreyfus no entendía la relación de Merleau-Ponty con Husserl. Porque yo fui a Husserl porque no entendía en el prólogo a la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty cómo Merleau-Ponty resolvía el tema de la intersubjetividad, es decir, cómo resolvía la reducción. Y para Dreyfus resuelve todo eso muy fácilmente, pues claro, diciendo Husserl es un mentalista, es decir, nos separa por la época del mundo, por tanto es el prototipo, que es la tesis suya, el prototipo de las ciencias cognitivas. Pero claro, si tomamos la otra versión, y una versión en la que la reducción no nos aleja del mundo, sino que nos da el mundo como significado, que es el mundo en el que nosotros actuamos, entonces pues, la crítica de Dreyfus desaparece. Y este libro, digo, yo lo leí en 1912 o 1982 cuando salió, que por cierto, tengo que decir que en Europa esta problemática la desempeñada por las ciencias cognitivas a través del libro de Dreyfus y de Felesdal en Europa era un absoluto desconocido. Fue conocido en Estados Unidos por el artículo de Dreyfus. Y en Europa esta problemática tardó años en entrar, años. No se mencionaba en ninguna parte.